Me llamo Leonor Vargas. Tengo 66 años. La mayoría de los días me muevo despacio. Hablo bajito y trato de mantener mis manos ocupadas amasando harina, puliendo la vieja mesa, siguiendo el ritmo de una casa que ya no siento del todo mía. Esa mañana estaba extendiendo la masa para el pan de la cena, en una cocina cálida que olía ligeramente a levadura, cuando escuché la voz de mi hija resonar desde la sala. Cariño, usa la tarjeta de mamá. Ha sido tan generosa y hay suficiente para cubrir esto por ahora. Por un instante, pensé que había oído mal. La ventana sobre el fregadero traqueteaba con el viento de la costa de Veracruz, y me dije que era solo un ruido, tal vez la televisión, pero entonces escuché la voz de Gabriel, firme, tranquila, ¿estás segura de que no le importará? Detuve el rodillo a medio camino. Mis dedos dejaron manchas blancas en la encimera, y el aire se sintió demasiado ligero para respirar. No le importará, dijo Alejandra. Vive aquí sin pagar nada. Come nuestra comida. Usa el coche. Es lo menos que puede hacer. La masa se hundió bajo mis palmas, mi propia hija, a 3 metros de mí, hablando como si yo fuera una carga heredada en lugar de la mujer que la crió entre turnos nocturnos y huracanes. Sus palabras se asentaron en mí como piedras frías, cada una más pesada que la anterior. No me moví, no dije nada, solo escuché mientras Gabriel pedía el PIN, y ella se lo dio esos 4 números que me había confiado durante décadas. El rodillo se me escapó de las manos y golpeó la encimera con un sonido sordo. Mi corazón latía más fuerte que el zumbido del refrigerador. Alejandra soltó una risa suave, ensayada, de esas que usa cuando quiere algo. Anda, cariño, úsala antes de que cambie de opinión. La habitación dio un vuelco. Por un momento, me vi desde lejos una mujer mayor cubierta de harina, de pie en una cocina que había limpiado 1000 veces, dándose cuenta de que ya no formaba parte de lo que su familia entendía por respeto. Me limpié las manos en el delantal, con cuidado de no dejar huellas en nada. El olor del pan se había vuelto agrio en mi garganta. Cuando la puerta principal se cerró y sus voces se desvanecieron por las calles de Xalapa, ya sabía qué tenía que hacer. Me lavé las manos, las sequé con un trapo y alcancé el teléfono. El sonido del coche se perdió calle abajo, dejando solo el zumbido suave del refrigerador y el leve tic-tac del reloj de la cocina. Me quedé ahí un buen rato, mirando el teléfono en mi mano, con restos de harina aún pegados a mi piel. Mis ahorros, 120,000 pesos, cada centavo construido con mis manos, un turno, un trabajo de limpieza, una noche de dolor a la vez. Cuando tenía 23 años, trabajaba en una fábrica textil en el centro de Xalapa, cosiendo costuras durante 12 horas seguidas. Mis dedos siempre estaban en carne viva, el aire lleno de pelusa. Recuerdo esconder billetes doblados en una lata de galletas bajo la cama, 10 pesos, a veces 15, ahorrados de cada semana. Me decía que ese dinero era para el futuro, para un lugarcito propio cuando la vida por fin se asentara. Cuando la fábrica cerró, tomé trabajos de limpieza, casas con alfombras blancas y encimeras de mármol, donde mujeres mucho más jóvenes que yo me llamaban querida sin aprenderse mi nombre. Fregaba hasta que me ardían las rodillas y la espalda se me trababa. Luego llegaba a casa y cosía cortinas para los vecinos por unos pesos extra. Nunca gasté un centavo de más, ni en zapatos, ni en vacaciones, ni siquiera en un colchón decente. Tras la muerte de mi esposo, me juré no depender de nadie nunca más. Cada depósito en esa cuenta era un pedacito de seguridad, una esperanza silenciosa, 4 décadas de ahorrar, rezar, empezar de nuevo. Y ahora, mi hija, a quien protegí todos esos años, lo había entregado como si fueran monedas sueltas. Me hundí en una silla de la cocina y abrí las manos. La harina ya no estaba, pero los años seguían ahí, grabados en cada línea de mi piel. Al día siguiente, el teléfono sonó mientras doblaba la ropa limpia. Casi no contesto, pero el nombre de Alejandra, parpadeando en la pantalla, me apretó el pecho. Presioné el botón y escuché su voz, aguda e inquieta.
bajo el ruido de una tienda concurrida. Mamá, ¿le pasó algo a tu cuenta? La tarjeta no pasa. De fondo. Capté el zumbido leve de los escáneres, alguien riendo, una caja registradora cerrándose, luego la voz de Gabriel, más alta. Irritada. Inténtalo otra vez. Está bien, seguro solo olvidó transferir el saldo. ¿Olvidó? La palabra cortó como navaja. 40 años ahorrando. Y él pensó que solo lo había olvidado. Cerré los ojos, estabilizando mi respiración. ¿Qué están comprando? Pequeña, pregunté, manteniendo el tono ligero. Oh, solo unas cosas para la casa, dijo Alejandra rápido. Su voz temblaba ahora. Una tele nueva, algunos electrodomésticos, unas mejoras de las que hablamos. La voz de la cajera se coló por la línea. Educada, medida, lo siento, señora. Aparece como rechazada. Por un momento hubo silencio. Casi podía verlos ahí parados, la mandíbula tensa de Gabriel, el rostro de Alejandra ardiendo bajo las luces fluorescentes. Mientras tanto, yo estaba en la mesa de la cocina en casa, rodeada del suave aroma a detergente y sábanas limpias. Qué raro, dije. Mi voz calmada, casi dulce. Tal vez la tarjeta está cansada. Escuché cómo Alejandra contuvo el aliento. Mamá, esto no es gracioso. No dije en voz baja. No lo es. Hubo otra pausa, de esas que dicen más que las palabras. Luego un clic, y la llamada terminó. Dejé el teléfono junto a las toallas dobladas y miré por la ventana. El sol de la tarde se derramaba sobre el patio, atrapando el leve movimiento del tendedero meciéndose en el viento. Por primera vez en años, la casa se sentía completamente mía, silenciosa, quieta y, de alguna manera, segura. Horas antes de la llamada de Alejandra, ya había hecho la mía. El pan seguía enfriándose en la encimera cuando me senté con el número del banco escrito en la parte trasera de un recibo viejo de supermercado. Mis dedos temblaban mientras marcaba. Una joven respondió alegre, eficiente, educada como solo lo son quienes no ven el peso de lo que estás a punto de hacer. Señora Vargas, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Necesito bloquear mi tarjeta de débito, dije. Mi voz sonó firme, aunque mi corazón no lo estaba inmediatamente. Hubo una breve pausa. ¿Se perdió o fue robada? Miré hacia la sala, donde aún flotaba el aroma a perfume. Digamos que, tomada sin mi consentimiento, la empleada no pidió detalles. Solo siguió su guión, confirmando mi identidad, verificando la cuenta. Cuando leyó el saldo en voz alta, se me cerró la garganta. Nunca había oído ese número dicho por alguien más. Sonaba tan pequeño en voz alta, tan frágil. Listo, señora Vargas, dijo al fin. La tarjeta está bloqueada. No se procesarán más transacciones. Gracias, susurré. Me quedé en la línea unos segundos más, solo para escuchar su respiración, para asegurarme de que estaba hecho. Tras colgar, caminé al porche. El aire de Xalapa era pesado y dulce, trayendo el leve aroma salado del río Coatzacoalcos. Al otro lado del manglar, pequeñas luces parpadeaban desde los muelles lejanos botes meciéndose en la oscuridad. Firmes e imperturbables por la marea, me apoyé en la baranda, sintiendo cómo el silencio se asentaba dentro de mí. Por primera vez en años, había elegido algo para mí misma. Mis manos seguían temblando, pero ya no de miedo. Se sentía como el comienzo de algo honesto, algo que por fin me pertenecía. Llegaron a casa justo antes del atardecer. Escuché el portazo del coche. Luego el sonido de los tacones de Alejandra golpeando los escalones del porche como martillos. Gabriel iba detrás, su voz ya alzada antes de que la puerta se abriera. ¿Tienes idea de lo que hiciste?, gritó al entrar en la cocina. Estuvimos 20 minutos ahí mientras la cajera decía que tu tarjeta estaba rechazada. La gente nos miraba como si fuéramos delincuentes. Estaba poniendo la mesa para la cena 2 platos. Por costumbre, no levanté la vista. Se avergonzaron solos, dije en voz baja. El rostro de Alejandra se puso rojo. Mamá, ¿cómo pudiste hacer eso? Vives aquí gratis, no pagas cuentas, no pagas la hipoteca. Me giré entonces.
encontrándome con sus ojos por primera vez. Yo pago, Alejandra. Pago con cada peso que he ganado, cada comida que he preparado, cada oración que he dicho por ti desde el día en que naciste. Ella parpadeó, atónita por un momento. Luego, soltó una risa burlona. Estás siendo dramática. Solo queríamos mejorar la casa, para todos. Gabriel iba a arreglar la cocina. Tú también te hubieras beneficiado. Gabriel cruzó los brazos. No es como si estuviéramos robando. Es dinero de la familia. Dinero de la familia, repetí, saboreando las palabras como algo amargo. La última vez que revisé, mi nombre era el único en esa cuenta. Alejandra dio un paso más cerca, su perfume caro y penetrante. No entiendes cómo funcionan las cosas ahora. Mamá, no puedes solo guardar dinero cuando todos estamos tratando de construir una vida juntos. Es egoísta. Algo dentro de mí, algo largo y callado, finalmente se rompió. Dejé el trapo y los enfrenté a ambos. Te crié con nada más que amor, dije. Renuncié a todo para que tuvieras una vida más fácil que la mía. Y de alguna manera, convertiste ese amor en derecho. Piensas que porque estoy mayor, te debo lo que queda de mí. Gabriel abrió la boca para discutir, pero Alejandra lo cortó con una mirada filosa. Su barbilla temblaba, aunque intentó ocultarlo. Mamá dijo suavemente, no queríamos... Sí, querían, dije. Mi voz ahora calma, pero firme. Y esa es la parte que duele. Por un largo momento, nadie habló. El único sonido era el tic-tac del reloj de la cocina y el leve silbido de la tetera empezando a hervir. La apagué. Alejandra tomó aire, lista para discutir otra vez, pero la detuve con una palabra. No. Salió baja, firme, definitiva. No fue gritada, pero llenó la habitación. La palabra quedó suspendida entre nosotras, más pesada que cualquier cosa que hubiera pasado entre madre e hija. Luego me di la vuelta, doblé el trapo y salí de la cocina, a mis espaldas. El silencio se cerró, denso y absoluto, como una puerta que por fin se cierra tras demasiados años abierta. La casa estaba silenciosa después de que se fueron a dormir, pero no era paz. Cada sonido, el crujido del piso del pasillo, el zumbido del refrigerador parecía esperar a que me moviera. Me senté al borde de mi cama, mirando la pequeña maleta que no había usado desde el funeral de mi esposo. El cierre estaba duro por el desuso, pero aún funcionaba. Empecé con lo sencillo: ropa, artículos de aseo, una foto enmarcada de Alejandra de pequeña, en su primer día de escuela. Le faltaban los 2 dientes delanteros, sonriendo como si el mundo fuera suyo. Toqué el cristal con el dedo. Luego envolví el marco en una bufanda y lo puse con cuidado entre suéteres. La segunda maleta tomó más tiempo. La llené con pedacitos de mí misma, la colcha que hice el año en que murió su padre, mi costurero, unas tarjetas de recetas escritas a mano. Cosas que no parecían mucho, pero cargaban una vida entera de horas. Cuando terminé, doblé mi delantal y lo puse encima. Abajo, la cocina aún olía ligeramente al té que nunca tomé. Encontré un bolígrafo y una lista vieja de supermercado en la encimera. Las palabras salieron sin dudar. Te amo, pero me amo más a mí misma. Dejé la nota junto al salero, donde seguro la vería por la mañana, afuera. El aire era denso y cálido, el cielo de un gris profundo y suave sobre Xalapa. Arrastré las maletas por los escalones del porche una a una y las cargué en la cajuela de mi viejo sedán. Mis manos ya no temblaban. Cuando llegué a la casa de Rosaura, era tarde. Ella me vio llegar y salió al porche. Abrió la puerta, con la bata floja, los ojos llenos de una comprensión silenciosa, sin decir palabra. Me abrazó, por primera y última vez. Me permití llorar por mi hija, por todos los años que nos llevaron aquí, por la mujer que finalmente decidí convertirme. Rosaura sabía que no debía hacer preguntas. A la mañana siguiente, me sirvió café y solo dijo: te encontraremos un lugar bueno. Había consuelo en su silencio. Dejaba espacio para que mis pensamientos se asentaran.
Durante la semana siguiente, recorrimos las calles de Coatepec, entre encinos y pequeños estanques que reflejaban el azul pálido de la primavera. La mayoría de las casas eran demasiado grandes, demasiado ruidosas, hechas para quienes aún necesitan demostrar algo. Yo quería algo más pequeño, más simple. Un lugar que acogiera el silencio con amabilidad. Cuando encontramos el departamento cerca del río Papaloapán, lo supe antes de que estacionáramos. 2 habitaciones, un pequeño balcón, luz del sol en cada rincón. El agente inmobiliario, un hombre amable llamado señor Ramírez, me entregó los papeles, su pluma deslizándose con facilidad sobre la línea final. «Felicidades», señora Vargas dijo. «Ahora es suyo. Todo está firmado. El departamento es oficialmente mío». Sus palabras se clavaron en lo más profundo de mí. Hacía mucho que no oía que algo me perteneciera. Mi nombre, mi hogar, mi vida, todo mío otra vez. Rosaura me apretó la mano al salir. «Lo hiciste tú», dijo. «Nadie más». La primera noche, desempaqué despacio. Colgué la misma foto de Alejandra junto a la ventana, la de sus dientes faltantes. Pero esta vez no dolió mirarla. El espacio olía a pintura fresca y al aire salado que llegaba del manglar. Preparé una cafetera, la primera en una cocina que era completamente mía, y me quedé descalza junto a la ventana mientras el mundo se oscurecía en la noche. Al otro lado del agua, las luces parpadeaban desde los barcos camaroneros meciéndose suavemente en los muelles. Sostuve las llaves nuevas en mi mano, su metal frío contra mi palma, y pensé en lo extraño que se sentía estar por fin libre. Cuando llegó el amanecer, el sol se alzó en bandas doradas sobre el río. Me quedé ahí, con el café tibio entre mis manos, y susurré a la luz, como si la mañana pudiera oírme. Esta vez dije suavemente: «Empiezo de nuevo». Habían pasado casi 3 meses desde que me fui. Para entonces, había aprendido el lenguaje callado de la soledad, caminatas matutinas por el manglar, café vespertino en el balcón, el consuelo de elegir el silencio cuando las palabras solo lastimarían. Rosaura pasaba seguido con víveres o chismes, pero la mayoría de las noches solo había el sonido de los grillos y el suave golpeteo del río contra la orilla. Esa tarde, un golpe en la puerta llegó mientras regaba una pequeña helecho en mi ventana. 3 toques cortos, agudos pero inseguros. Conocía ese ritmo antes de siquiera girar la perilla. Alejandra estaba en la puerta, con el cabello recogido, el rostro pálido bajo el calor. Parecía más pequeña, aunque su perfume era el mismo, el que usaba cuando quería parecer serena. «Hola», mamá dijo, la voz quebrándose en la segunda palabra. Asentí, pero no me hice a un lado. Alejandra, por un momento, solo me miró, sus ojos pasando por encima de mi hombro, recorriendo el modesto departamento, las cortinas suaves, los muebles de segunda mano, la foto junto a la ventana. «Entonces, aquí has estado». «Esto es casa», dije. Su boca se tensó. «Al menos pudiste decirme a dónde fuiste». «Tuve que enterarme por la tía Carmen que compraste un lugar con efectivo. ¿Sabes cómo se vio eso para mí y para todos?» Respiré despacio. «Tú tomaste tus decisiones, Alejandra. Yo tomé las mías». Sus ojos se llenaron, aunque parpadeó rápido para ocultarlo. «Me hiciste sentir invisible, como si mis esfuerzos nunca importaran. Dejé la regadera. Tú me hiciste sentir que no existía». Dije en voz baja, como si fuera solo un nombre en una cuenta. «No tu madre». El aire entre nosotras se detuvo. Afuera, una garza se alzó del agua, sus alas cortando la luz del sol. Alejandra dio un paso más cerca, su voz temblorosa. «Nunca quise lastimarte. Solo pensé, después de todo lo que hiciste por mí, que era nuestro, no solo tuyo». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, sin guardarse ya. Extendí la mano, limpiando una con el pulgar. Su piel se sentía cálida, frágil, como cuando era niña. «Siempre te amaré», dije. Mi mano aún en su mejilla, pero no a costa de perderme a mí misma.
Su respiración se entrecortó, pero asintió. Vi la comprensión formándose, esa lenta y dolorosa que llega cuando el amor choca con la verdad. La abracé. La sostuve lo suficiente para sentir su corazón estabilizarse contra el mío. Luego me aparté. No la invité a pasar. Algunas puertas, una vez cerradas, se quedan así por una razón. Ella se quedó un momento más. Luego se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras. La vi hasta que su coche desapareció en la curva. La luz a través de la puerta abierta se extendió por el suelo, suave y dorada. Me quedé ahí, con la mano en el marco, sintiendo tanto el peso como el alivio de lo que por fin se había dicho. Las semanas pasaron en un ritmo que no conocía antes, uno no construido en los ánimos de nadie más que los míos. Me ofrecí como voluntaria 2 veces por semana en el Centro de Alfabetización de Coatepec, enseñando a adultos a leer. Su determinación silenciosa me recordaba a mí a su edad obstinada, esperanzada, siempre buscando algo mejor. Por las tardes, caminaba junto al agua, viendo las mareas subir y bajar como la respiración constante del mundo. Ya no cargaba con el peso de esperar reconocimiento de nadie. El silencio en mi departamento ya no era soledad, era paz. Una noche, me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana con mi viejo diario de cuero. La última entrada había sido escrita hace años, cuando aún vivía bajo el techo de Alejandra. Ahora pasé a una página nueva y escribí. Lentamente, pero sin dudar pensé que perdía una hija. Pero me encontré a mí misma. Las palabras parecían frágiles en la página, pero se sentían sólidas en mi pecho. Cerré el diario y lo puse junto a la lámpara, afuera. El manglar brillaba en la luz que se desvanecía. Por primera vez en décadas, no me sentía invisible. Me sentía libre. Un año pasó silenciosamente, marcado no por calendarios, sino por mañanas tranquilas y mareas constantes. Un domingo, mientras servía mi segunda taza de café, un golpe suave llegó a la puerta. Alejandra estaba ahí, sosteniendo una pequeña bolsa de papel de la panadería de abajo. Sin maquillaje, sin perfume, solo una versión más suave de la hija que recordaba. Humilde por la experiencia. «Hola», mamá dijo. «Traje panecillos», asentí. Me hice a un lado y la dejé entrar. Se sentó en la mesa de la cocina, sus ojos recorriendo la habitación como si la memorizaran. Por un largo rato no hablamos. El sonido de la marea afuera llenó el silencio entre nosotras. Finalmente, lo dijo, apenas en un susurro. «Lo siento». La miré. Realmente la miré, el cansancio, el arrepentimiento, la esperanza temblando detrás de todo. «Lo sé», dije suavemente. «Y eso es suficiente». Ella alcanzó su taza, las manos temblando ligeramente, y tomamos nuestro café en una armonía silenciosa. Afuera, las gaviotas giraban sobre el agua, y la luz del sol se reflejaba en el cristal. Por primera vez en años, el silencio entre nosotras no era frío ni pesado, era suave, era paz.